La envidia. Hablaremos ahora del que es posiblemente el más común de los factores de perturbación provenientes de los planos sutiles y que en el lenguaje cotidiano coloquial conocemos simplemente con el nombre de envidia. Todos entendemos cómo es este proceso de la envidia e intuimos de alguna manera en qué plano y nivel nos afecta. Alguien que quiere ser, hacer o tener aquello que nosotros somos, hacemos o tenemos. Porque la envidia, entiéndase, no es simplemente el deseo de tener lo del otro. Es el deseo de poseer todo lo que la persona envidiosa carece y que ve en otro. Pueden ser bienes materiales, lo que se tiene, sí, pero también puede ser la forma de ser, la personalidad, una relación de pareja sana y constructiva, buena salud física, es decir, todo aquello de lo cual el envidioso o la envidiosa carece y siente, intuye, a veces de manera muy subliminal, que no va a poder alcanzar por sus propias limitaciones, por su propia inseguridad, incapacidad, baja autoestima o simple mediocridad. Entonces, el envidioso o la envidiosa desea ser, tener o hacer aquello que la persona envidiada es, tiene o hace. Pero como sabe inconscientemente quien envidia que no va a poder tenerlo, serlo o hacerlo, busca lo que en psicología llamamos la destrucción del objeto de deseo. Si esto no puede ser para mí, entonces es mejor que no exista, que se destruya, que desaparezca, porque su sola presencia me recuerda mi propia limitación, mi propia incapacidad, mi propia baja autoestima, mi propia inseguridad. Entonces, hay dos planos de lectura de la envidia, un plano psicológico y un plano energético. En el plano psicológico transcurriríamos recién. Decíamos que la persona envidiante, es decir, quien envidia, busca esto que en psicología llamamos la destrucción del objeto del deseo. La zorra, que cuando no pudo alcanzar las uvas, la desprecia diciendo, todavía están verdes. Cuando en realidad eso no era una razón, un argumento, sino quitarlo de su campo de interés, porque lo opuesto significaba reconocer su propia limitación para alcanzarlas. La destrucción del objeto del deseo subyace también en muchas tristes crónicas policiales que nos hablan de cuando una persona violenta inclusive asesina a otra porque o eres mía o eres de nadie. La cosificación del sujeto, del ser humano, es precisamente un proceso que en el camino de hacerse poseedor, el envidioso o la envidiosa tiene sobre el destinatario de sus deseos no satisfechos. Este es el marco estrictamente psicológico, pero ¿cómo opera a nivel de lo energético? Recordarán ustedes que describimos ya en su momento que en un nivel primario somos básica y prioritariamente energía organizada. Somos cada uno de nosotros grandes masas de corpúsculos energéticos organizados que van entablando vínculos energéticos con otros conglomerados, es decir, otras personas, y que lo que hacemos socialmente, afectivamente, nuestra interacción con el mundo exterior, en ese plano primigenio puede interpretarse como intercambios de energía. Entiéndase este concepto. Cada persona que conocemos, cada persona con la que vinculamos, con cada persona vamos estableciendo un linkeo, un vínculo energético, un filamento que se extenderá entre ambos. Filamento energético que se fortalecerá con el paso del tiempo, si nuestro conocimiento episódico, circunstancial, deviene en una relación más sostenida en el tiempo, más uniforme, tal vez una amistad, y este vínculo energético se va fortaleciendo con los años. O puede ocurrir exactamente lo contrario, que a medida que pasa el tiempo, nuestro contacto es cada vez más episódico, esporádico, vamos distanciándonos, vamos perdiendo contacto hasta que llega un momento en que no volvemos a saber nada el uno del otro, y ese vínculo energético, tarde o temprano, termina desintegrándose. Pero en una instancia de todo el camino, todas las personas con las que nos vinculamos,
que conocemos, que nos conocen, con las que intercambiamos en forma presencial o a distancia, porque el vínculo se establece en todos los planos, no únicamente el presencial. Con ellas vamos tejiendo una trama energética, conformamos un tejido energético desde lo social. Bien, esos filamentos energéticos que nos vinculan con otras personas son por lo tanto el vaso comunicante, el canal por donde discurre la energía, la naturaleza, la calidad de la energía que define nuestra relación. Va de suyo que si yo soy una persona que envidio a otro, la energía que corre entre el filamento establecido entre mi persona y esa persona no va a ser de la mejor calidad para el destinatario. Esto no se nota inmediatamente y es lo que hace particularmente peligroso este factor de perturbación que conocemos como la envidia. Porque no es el más violento en términos de consecuencias, no es el más catastrófico en términos de impacto en nuestra vida cotidiana, es el más solapado, porque provoca en nosotros lo que llamamos el síndrome del sapo hervido. Esta alegre y casi simpática ilustración que nos acompaña ilustra, sin embargo, el desarrollo de algo que quizás de simpático tiene muy poco. Y remite a una experiencia que se basa en una comprobación fáctica de laboratorio, penosa para el pobre animalito, donde se demuestra lo siguiente: si uno toma un sapito vivo y trata de introducirlo a la fuerza en una olla con agua hirviendo, el sapo, donde simplemente se aproxime al agua borboteante, no digo si la toca, desesperadamente va a empezar a dar violentas contracciones musculares para soltarse de nuestro agarre, saltará muy lejos de la olla y del fuego y será literalmente imposible atraparlo nuevamente para tratar de introducirlo en el agua hirviente. Pero si por el contrario, ustedes toman al sapito, lo introducen en una olla con agua a temperatura ambiente, a temperatura natural, y olla, agua y sapo, la colocan en la cocina, la colocan sobre el fuego, ¿saben lo que va a ocurrir? Que a medida que pasen los minutos y la temperatura del agua empiece a aumentar, el sapito se va a ir aclimatando, se va a ir adaptando al aumento progresiva y sostenida, más en un determinado momento va a ser insostenible la adaptación, pero cuando quiere reaccionar le va a ser imposible tener respuesta muscular y termina muerto, hervido dentro del agua. Esto que llamamos el síndrome del ya provoca en su la persona objeto de envidia, víctima de la envidia, en un determinado momento siente que está como un poco incómoda energéticamente, pero aunque sea o no consciente de la envidia, no es tan grave, no es tan peor que como se sentía 2 días atrás. Una semana más tarde dirá, realmente siento mala vibra, pero comparándose con el atrás, no estoy tan mal tampoco. Pasará un mes y al mes dirá, sí, las cosas están difíciles, pero todavía, como dice la canción, todavía cantamos, todavía puedo seguir desenvolviéndome, yo creo que esto lo puedo manejar, no necesito ayuda, con mis protecciones me alcanzo. Un año más tarde está como el sapo cuando descubre que ya no puede aclimatarse más, ya no puede adaptarse más, pero es demasiado tarde para reaccionar y salir del agua hirviendo. La envidia, y si volvemos a la representación imaginaria de las tramas energéticas que mencionaba al comienzo de esta descripción, es como eso, como una telaraña de queremos reaccionar, cuando queremos movernos de ese lugar estamos inmovilizados, literalmente paralizados o hervidos,
como el sapito del ejemplo. A diferencia de los otros factores de perturbación, la envidia no tiene síntomas emergentes inmediatos. Todos los otros factores de perturbación, todos los que vamos a compartir en este taller, larvas astrales, vampirismo energético, ataques psíquicos conscientes, etcétera, 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 son fácilmente diagnosticables porque hay síntomas claros, inmediatos y evidentes. La envidia, precisamente por lo que acabo de explicar, por lo solapado que es su accionar, no provoca una manifestación perceptible, sino hasta cuando quizás ya es demasiado tarde para reaccionar. Y aunque en ese momento la persona pueda reaccionar de alguna manera, deshaciéndose de esa telaraña energética que le envuelve, liberándose de la misma, lo perdido, perdido está. Es entonces la envidia, el síndrome de la envidia, que enfrentaremos a través de dos procesos técnicos que explicaremos en su momento. Cómo cortar esos vínculos energéticos para evitar que la envidia de los demás nos afecte. Yo no puedo evitar que otra persona elija envidiarme, por respeto a un concepto que vamos a transcurrir en un rato en una de estas clases, por respeto al albedrío de esa persona. Pero sí puedo cuidar que esa envidia no me llegue, no me afecte, protegiéndome. Pero la segunda reacción es transmutando esa energía. Este concepto es muy importante entender. En autodefensa psíquica insistimos sobre este punto. Uno puede protegerse, rechazar aquello que trata de perturbarlo, pero uno también puede tomar esa energía y transmutarla, devolviéndola al universo en una energía de orden superior. Esto significa básicamente, etimológicamente, transmutar, tomar algo inferior, transformándolo en algo superior. Con lo cual, no solo permanecemos a salvo del perjuicio, de la afección que eso podría provocarnos, sino colaboramos, construimos nuestro Dharma, trabajando para la evolución del universo que nos rodea, al tomar algo negativo y reintegrarlo, devolverlo, reinsertarlo como algo positivo. Tema que también veremos en una de nuestras próximas clases.